Hoy en día, pese a que el agua de algunas ciudades y pueblos está ya potabilizada, hay todavía mucha población en zonas rurales que no tiene acceso al agua potable. Se puede decir que la razón de la mayor cantidad de infecciones por consumo de agua es la acumulación de residuos fecales humanos y de animales de ganadería en las fuentes de consumo. Existe una cadena de transmisión oral fecal de muchos parásitos, bacterias y virus de manera continua por medio del agua no potabilizada. Este ciclo de infección y reinfección que se produce al beber agua que contiene microorganismos que han estado previamente en intestinos de animales de granja o humanos permitió la selección de microorganismos patógenos que se especializaron en vivir saltando de un intestino a otro. En Ecuador, sobre todo en zonas rurales, el agua debe ser tratada a pesar de que en ciertos hogares llega por tubería. Muchas de esas familias toman el agua de vertientes de lomas que tienen ganado. La concentración de bacterias que tiene esa agua excede la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Muchas de esas bacterias son resistentes a los antibióticos. La alternativa para obtener agua potable es comprando botellones, hirviéndola o tratándola de manera empírica con cloro. Para poder brindar una solución alternativa ante esta necesidad, en 1980, en Guatemala, el científico Fernando Mazariegos desarrolló unos filtros cerámicos para eliminar parásitos y bacterias del agua. Hoy en día existen alrededor de 50 establecimientos en todo el mundo que fabrican estos filtros, pensados para zonas rurales y campos de refugiados de guerras o de catástrofes naturales. En Ecuador, la fábrica Oreb de filtros cerámicos y la Universidad de las Américas han creado un tipo de filtro cerámico cocido en horno de leña que hace que el filtro esté enriquecido en carbón activo y de esta manera sea efectivo para eliminar el virus y bacterias. Los filtros de cerámica negra eliminan 1000 veces la cantidad de virus que puede haber en el agua. Entonces, ¿qué significa eso? Imaginémonos que tenemos agua con toda esta cantidad de virus, ¿no? Aquí estos son granos de quinoa, pero representaría cada uno, por ejemplo, un rotavirus, ¿no? Es una cantidad muy grande de virus, ¿no? La que hay. 1000 veces menos es exactamente esto. Por lo tanto, cuando filtramos el agua con filtros de cerámica negra, tenemos una cantidad tan pequeña que es la permitida por la Organización Mundial de la Salud. El filtro Oreb da la garantía de 14 meses de uso, 8.000 litros de agua purificadas. Usted puede tener 2 litros por hora de purificación. Para la construcción del horno es necesario seguir ciertos pasos que garantizan su completa funcionalidad, ya que de estos depende la calidad de los filtros a realizar. Lo único en que se diferencian es que en vez de cocerlos en horno de gas, se utiliza un horno vertical de leña. La madera que se utiliza para su cocción es la de menor calidad, restos de aserraderos y la maleza de los bosques. El horno se construye con ladrillos refractarios, consta de 2 cámaras. En la de abajo es donde se producirá la combustión de la leña. En la cámara superior es donde se pondrán las piezas para su cocción. El horno se construyó en Pifo, Ecuador. Tiene capacidad para cocer 70 filtros en cada carga. Durante la carga del horno que se hace en la cámara de arriba, colocamos las piezas separadas la una de la otra para que soporte la coacción y al mismo tiempo para que la temperatura y el fuego puedan circular dentro de la cámara y permita una combustión más uniforme y duradera. Para cocer las cerámicas no se utiliza ningún aditivo como esmaltes ni otras cosas. Esto es completamente natural. Luego que el horno ya está lleno de los futuros filtros de cerámica, se empieza un proceso de cerrarlo completamente con una pared de ladrillo rojo o de cualquier tipo. Se los ubica en seco, sin necesidad de agregar cemento, pero luego de colocarlo se les agrega un aislante de barro para sellar un poco mejor el espacio de cocción. Una vez que está listo el horno, es momento de iniciar el fuego. Se inicia primero en la entrada del caldero para que empiece a secar la madera, las vasijas y las paredes.
No se necesita de una madera fina para el caldero, basta con pedazos de tronco muy secos y con la maleza del monte. Durante esto se mantienen las chimeneas abiertas para que salga toda la humedad dentro del horno. Después, cuando el aire ya sale bastante seco, se empieza a llenar las aperturas y a cerrar todo el horno. Este aislante que se usa es de tierra de campo, arena, carbón, polvo y toda la ceniza que sale de la madera quemada. Entonces se crea una pared compuesta de ladrillo en su primera etapa, la tierra arena y aditivos en la segunda, y la tercera es de madera que sostendrá a toda la capa de arena. La cocción en uno de estos hornos puede durar entre 10 horas y 25. Mientras más grande el horno y mayor la carga de vasijas de barro, será mayor el tiempo de cocción. Las últimas horas son las más fuertes y la temperatura del horno también empieza a elevarse hasta intentar alcanzar los 1000 grados centígrados. Se puede determinar si la temperatura está lista dentro del horno con el color de las vasijas, que empieza rojo y alcanza un intenso color amarillo brillante. Las chimeneas del techo también serán testimonio de la temperatura. Está llegando al punto necesario para realizar una buena cocción. Para lograr la carbonización de las vasijas es necesario modificar el proceso. Debemos llenar la cámara de combustión de madera para quemar y en el menor tiempo posible cerrar la entrada de aire y la salida de escape. También es necesario taparlo o cerrarlo como la anterior pared, con tierra, arena y carbón. Así quedará lista. Lo mismo pasa en las chimeneas, y después de poner una placa de cerámica podemos cerrar con tierra y arena de igual manera para que pueda quedar herméticamente cerrada y que quede el aire y el gas caliente adentro, lo que permite la carbonización de las vasijas. ¿Ya podéis tapar? Sí. Luego, dependiendo de la capacidad del horno, se debe esperar más o menos 4 días para poder tener el resultado que esperamos. Cuando la temperatura ha bajado de los 200 grados, es momento de abrir el horno. Se abre primero el caldero para que empiece a bajar la temperatura gradualmente y no ocurra que al abrir la cámara el viento frío rompa las vasijas. Se sigue el proceso de desmontaje tal cual se inició. Se abren las paredes y poco a poco se quitan los ladrillos de la pared, dejándolos listos y funcionales para la siguiente carga. Luego empezamos el proceso de revisión de las piezas y debemos observar un color gris metálico, el mismo que nos mostrará que fue una buena carbonización. Luego eliminamos el exceso de carbón con un cepillo o con agua. Si nosotros logramos hacerlo aquí en el Ecuador, sí, yo creo que en cualquier país lo pueden hacer. Sí, porque no son materiales extraordinarios, son materiales que se puede hacer desde el uso de la misma tierra. Entonces aquí los ladrillos que utilizamos son hechos de la misma tierra de aquí. Entonces sí, yo creo que sí, estoy seguro que se lo puede hacer. Nuestra agua necesita purificación. Por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestras familias, necesitamos acostumbrarnos a purificar el agua. Actualmente nos encontramos recolectando muestras de la ciudad de Santa Marianita, en la parroquia de Nanegán. Básicamente lo que nosotros tomamos de allá son muestras de agua, 100 mililitros para ser exactos, del agua de entubada que ellos toman, la cual no tiene ningún tratamiento para que llegue a sus hogares. Sin embargo, nosotros les hemos administrado con filtros de agua de cerámica negra, cuya eficiencia se ha probado aquí en el laboratorio para la eliminación tanto de bacterias como de virus. Sí, se ha visto un cambio súper dramático porque, por ejemplo, con el agua normal que ellos utilizan, el agua de llaves, tiene bastante contaminación, y eso lo podemos ver aquí en estas placas. Una vez que filtramos, lo colocamos en el lagar cromogénico. Entonces, después de un día ya crecen todos los microorganismos que hay. Bueno, esta está aún recién está cultivada, entonces luego de un día se puede observar tanto E. coli como los otros microorganismos. Los filtros representan para cada familia la oportunidad de tomar agua de manera segura. Se busca lograr que las comunidades rurales tengan la oportunidad de criar a sus hijos sanos, que tengan ventaja ante las adversidades diarias.
Santa Marianita es un pueblo rural al noroccidente de Quito, el cual no recibe agua potable por la tubería y las fuentes hídricas naturales están contaminadas por la presencia de ganado y empresas mineras. Esta pequeña población, al igual que Cangagua, ubicada en las faldas del volcán Cayambe, no reciben agua potable y los esfuerzos por conseguirla son grandes. Lo mismo ocurre en algunas otras poblaciones alrededor de todo el Ecuador. Es necesario para ello encontrar una solución que les permita vivir mejor. El Plan Nacional del Buen Vivir, en la meta 6.1, dice que para el 2030 se busca lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio accesible para todos. Esto significa que hasta el 2030 existirán poblaciones que no tendrán acceso al agua potable, saneamiento e higiene necesarios para vivir bien, evitar infecciones por consumo de agua contaminada e ingesta de alimentos producidos con agua de vertientes o fuentes no tratadas. Hasta que esto pase, las poblaciones de todo el país podrían estar preparadas para enfrentar la adversidad de no contar con agua pura en sus hogares. De esta manera, se evitaría que la gente de zonas rurales sufra infecciones y enfermedades a causa del consumo de agua no tratada. ¿Qué dicen? Solo utilicen los filtros, que es muy garantizado. ¿Sí?